Buenos días, soy Raúl Labarte, director de Reporte, y hoy tenemos nuestra entrevista, nuestra sección de los domingos, y contamos con la presencia del señor Benedicto Jiménez, quien no necesita mayor presentación, es coronel en retiro de la Policía Nacional del Perú y fue creador y jefe del operativo del Grupo Especial de Inteligencia de la ARICOTE, quien logró capturar a Abimael Guzmán Reynoso el 12 de septiembre de 1992. Buenos días, señor Jiménez, bienvenido a nuestro programa. Buenos días y gracias por la invitación. Estoy lleno de responder tus preguntas. Muchas gracias. Bueno, como hemos sabido, ha pasado 29 años desde la gloriosa captura del genocida Guzmán, gracias a su labor y la del grupo que usted dirigió. Y bueno, murió la semana pasada y hemos estado con este problema durante toda la semana de cuál iba a ser la disposición final de sus restos. El rol del Estado ha sido muy improvisado, ¿no? Se han pasado la pelota entre Castillo, el Congreso y el Ministerio Público, pero finalmente el Congreso aprobó esta ley, ¿no?, que faculta a los jueces a determinar el destino de los restos de los condenados por traición a la patria y por terrorismo. Y Castillo finalmente la promulgó. Quería preguntar, ¿de quién ha sido la responsabilidad de esta demora y si el presidente Castillo pudo hacer más? Indudablemente que nadie quería cargar con el muertito, pues ha sido un problema del Ejecutivo principalmente, que ellos debieron haber tomado una decisión con un decreto supremo, pero no se pusieron de acuerdo, entonces asumió la fiscal de la Nación, presentó un proyecto y también Gladys Echaíz, que es una congresista. Parece que han sido aprobados la propuesta de Gladys Echaíz, con algunas variantes, ¿no? Pero sí, el Ejecutivo se quedó en este tema y dio motivo a polémicas, o sea, incertidumbre también, qué hacer con el cadáver. Hasta ahora ya se ha tomado una decisión, es esta ley 131/52 creo que es, un poco ambigua en su formulación. Te digo ambigua porque cuando hace una categorización de quiénes deben ser cremados, hablan de los líderes, hablan de los cabecillas y los integrantes de la cúpula, dice. Lo cual demuestra pues que no hay un conocimiento real de la estructura orgánica de este grupo terrorista de Sendero y del MRTA, ¿no? El líder solamente hay uno solo, o sea, es Guzmán y Olay, por ejemplo, ¿no? Y también en el grupo del GRAE sería Víctor Quispe Palomino, camarada José. Esos son los líderes, no hay otro. Claro. Las cabecillas son, o jefes son los mandos intermedios. Por ejemplo, un mando político militar de un destacamento zonal o de un pelotón son jefes o cabecillas. Y los integrantes de la cúpula puede ser el líder, puede ser el comité central, el buró político. O sea, esta es una ley que tienen elementos normativos. Se llama elementos normativos porque requieren una interpretación y debe ser motivada. Por otro lado, el tema también de la cremación y de los restos o las cenizas, que se va a hacer en forma reservada. Se utiliza el término reservada en presencia del fiscal. Esto va a originar probablemente una reacción por parte de los senderistas, pues, ¿no? Porque ellos van a esgrimir dos tesis, que ya es conocido, siempre lo hacen. Primero, de que la tesis del secuestro del cadáver, ¿no?, y de las cenizas, que lo han secuestrado, lo tienen secuestrado, y ese sujeto que lo han cremado no es Abimael Guzmán, porque solamente va a estar los miembros del Poder Judicial y de la Fiscalía. No hay ningún otro tercero que pueda dar fe de esto, incluso claro, un familiar o un conocido, un abogado de parte de la cónyuge, ¿no? No hay nadie que pueda dar fe de esto. Y segunda tesis, que va a ser la tesis del asesinato, del envenenamiento, etcétera, etcétera, que lo mataron a Guzmán, ¿no? Y eso
esas tesis las van a manejar a nivel nacional e internacional, las van a llevar a los tribunales internacionales. Entonces, cuando se hace una ley, tiene que hacerse pensando en el marco del Estado de Derecho y el principio de legalidad, porque también las leyes se hacen para los hechos actuales y el futuro. Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, dice la Constitución 103. Entonces hay que tener el artículo 103 de la Constitución, entonces hay que tener respuesta a todos estos argumentos que van a esgrimir, en este caso, los senderistas, porque ellos no son estúpidos, tienen gente preparada, abogados, y han puesto muchas veces al Estado contra la espada y la pared. Todas las demandas que le hicieron al Estado, todas las han ganado a nivel internacional. Por eso que se ha pagado cuantiosas reparaciones civiles y seguimos pagando, porque tienen un pool de abogados muy bueno. Claro, y eso también muestra mucho la improvisación y la precariedad con la que se ha abordado este tema, que nadie lo quería abordar antes y se ha hecho esta ley a trompicones en los últimos 4 días que no contempla justamente lo que mencionas, ¿no? Este tipo de escenarios. Claro, claro, mira, el Estado tiene derecho a mantener el orden y la seguridad y el orden público interno, ¿no? O sea, es su obligación, así está en el artículo 44 de la Constitución, proteger a las personas y mantener la seguridad. No debe haber lugares de culto, pues, donde se venere o homenaje a un terrorista, ¿no? Por eso, en ese sentido, hay una lógica que era necesario cremar Sí. o partir las cenizas, pero hay que hacerlo bien. Estamos Ujú. en un Estado de Derecho, se respeta el principio de legalidad, porque si no hacemos bien las cosas, nos confundimos con ellos, pues. Tal cual. Entonces, ese es el criterio que utilizábamos nosotros en la época del Queín, ¿no? Porque cuando caía detenido un senderista, sea mando militar o político, le decían a los oficiales que lo custodiaban, la DINCOTE, le decían: ¿qué defiendes tú? ¿Al viejo y caduco Estado que te oprime, te discrimina? Mira cómo estás vestido, ¿no? ¿Cuánto ganas? ¿Por qué no te vienes con nosotros, no? Esos argumentos tenían que ser rebatidos como otros, porque a ellos tienen una base ideológica política. Entonces le decíamos: usted respóndele lo siguiente: mientras tú secuestras, nosotros luchamos por la libertad; mientras tú matas, nosotros luchamos por la vida; mientras tú quieres construir un Estado totalitario, nosotros defendemos la democracia. Con ese argumento digamos, se le contradecía, porque no son delincuentes comunes, pues, ¿no? Y lo cual quiere decir que el policía o los políticos deben actuar dentro del marco del Estado de Derecho y el principio de legalidad, y no deben salirse de ahí. Y tienen que hacer las cosas bien, viendo los escenarios futuros, porque Sendero no está acabado. O sea, la muerte del líder ha sido un gran impacto, si no podemos negarlo. Ellos mismos dicen que cada 100 años nace un líder maoísta. Lo adoraban como su semidios hasta las últimas. Tiene seguidores a nivel nacional e internacional. Ujú. Es insustituible, o sea, no hay nadie que pueda estar en su altura, a su nivel, por más que quieran, cojan al más experimentado, capacitado, o que ha estado en la cárcel. Entonces no hay nadie que pueda sustituirlo. Esa es una buena noticia, porque si no hay nadie que pueda sustituirlo, entonces así nombren el mejor sucesor que ellos encuentren, esta organización se va a disgregar, se va a dividir, se va a fraccionar. Y Ujú. cuando se fracciona una organización, la tendencia es desaparecer. Esa es la buena noticia, que ya se fue el centro de unificación partidaria. Y así le llamaban ellos, y también la garantía del triunfo hasta el comunismo, el que los iba a llevar al comunismo, ¿no? Guzmán tenía varios roles. Para conocer el efecto que pueda tener su muerte en Sendero, hay que conocer los roles que ha tenido él a través del tiempo, ¿no? Ahora van a llevar a cabo un segundo congreso, que era una aspiración del año 93, no nace ahora. Ellos necesitan hacer un segundo congreso para elegir un nuevo comité central. El comité central Claro. histórico, que fue elegido el año 88, 89,
está diezmado, pues han sido capturados, otros muertos. Entonces van a elegir un nuevo comité central y al sucesor, que tiene que ser en un congreso. ¿Quién lo va a suceder? Imagino que los órganos de inteligencia, que lo dudo, porque, por ejemplo, en la DINA ha entrado un sujeto que no conoce nada, no es experto en inteligencia estratégica, solamente es un conocido, un amigo del gobierno, que se va a dedicar solamente a chuponear y perseguir a los opositores y no a ver la parte de inteligencia estratégica de alto nivel que debe producir la DIN, ¿no? Me imagino que algunos asesores dirán, vamos a buscar quiénes pueden suceder a Guzmán de acuerdo a los perfiles, ¿no? Deben estar haciendo los perfiles de sus posibles sucesores. El temor y el riesgo es que si entra uno de estos, un sucesor que diga, ya olvidémonos del acuerdo de paz, de la solución política, este gobierno no nos da nuestra cuota de poder, no obstante que lo hemos apoyado, y también está esperando su cuota de poder, vámonos al inicio de la lucha armada, reinicio de la lucha armada, ¿no? Ese es el Eso, que, peligro que puede haber. eso quería preguntarte. Con la muerte de Gonzalo, del camarada Gonzalo, no existe la posibilidad de reinterpretar el pensamiento de Gonzalo sin Gonzalo, de manera que esto abre la posibilidad a nuevas interpretaciones, porque finalmente Guzmán depuso las armas, ¿no? Al ser capturado, y ahora alguien, su nuevo sucesor, podría reinterpretar que las condiciones objetivas, ¿no? Hablando, alcanzan las condiciones subjetivas y se pueda regresar a la lucha popular usando el lenguaje leninista, ¿no? No sé qué Claro, piensas. la muerte del líder, el le sucede puede ser, como yo vuelvo a repetir, un tipo que no le interesa pues el acuerdo de paz y la parte de tener un cupo en el poder de este gobierno y quiera reiniciar la lucha armada. Por eso que ellos, aparte del comité central que van a elegir, también hablan de la segunda reconstitución. La primera reconstitución se dio desde el inicio de la lucha armada, no, desde la década del 60 que llega Guzmán a Huamanga, No sé si, contratado para ser docente, no sé hasta si nos el puedes inicio de explicar la... qué es la primera reconstitución, para quienes no Claro, sepan. y hay un libro que, bueno, Guzmán ha publicado dos libros, ha sacado dos libros, ¿no? Uno es de Puño y Letra, Ujú. que lo presentaron en el 2009, creo. Sí lo recuerdo. Ese de Puño y Letra es toda la estrategia legal que ellos han llevado a cabo a partir del año 93. O sea, las acciones de inconstitucionalidad que han presentado, las demandas, cómo han erosionado la estructura legal antiterrorista, por ejemplo. Obtuvieron un fallo del Tribunal Constitucional en 2003 que derogó la ley de traición a la patria y los jueces sin rostro. Y dispuso el tribunal que pasen al fuero común los expedientes con sentencia por traición a la patria. Y así fue, casi pasaron como 800 expedientes y se revisaron los procesos penales, ya, pero en el fuero común. Toda esa, toda esa secuencia, esa estrategia, porque del año 93, cuando Guzmán es detenido, el año 92, él dijo, bueno, pasemos a tiempo de paz y dejando los tiempos de guerra, pero no es dejar de luchar, sino es adoptar otra forma de lucha. ¿Cuál era la otra forma? Ideológica, política, legal y reivindicativa de los derechos de las masas. O sea, esta estrategia legal está en ese libro de Puño y Letra. El otro libro que sacó Interesante. Guzmán y que ha sido publicado en el año 2012 es Memoria de Némesis. ¿Por qué Némesis? Porque Némesis le llamaban a la base naval del Callao. O sea, ese nombre le pusieron los senderistas, Némesis, la diosa de la justicia. Ahora, ese libro también habla de la primera reconstitución. O sea, desde la década del 60, cuando llega Guzmán de Arequipa y Ayacucho, contratado como maestro,
patrocinado por su mentor Efraín Morote Bes, el papá de los Morote, que era rector. Él conforma un comité, José Calvo Mariatti, como digamos, una rama del Partido Comunista, que es la simiente de lo que después va a ser el Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso. Desde esa época hasta el inicio de la lucha armada, el 18 de mayo de 1980, a eso le llaman la primera reconstitución. ¿Por qué reconstitución? Porque van estableciendo las bases ideológicas políticas. Por ejemplo, primero empezaron con marxismo, leninismo, pensamiento José Carlos Mariatti, en sus inicios. Después pasaron a ser marxismo, leninismo, pensamiento Mao Zedong, pensamiento guía del camarada Gonzalo. O sea, toda esa reconstitución ideológica ha tenido a través del tiempo un cambio. Después, cuando inician la lucha armada, eran marxismo, leninismo, pensamiento Mao Zedong, pensamiento guía del camarada Gonzalo. Y el año 83 cambiaron a marxismo, leninismo, maoísmo. Entonces, Guzmán es el que plantea el maoísmo como tercera etapa del marxismo, o sea, a nivel mundial. Y tú sabes que hay una organización que se llama el Movimiento Revolucionario Internacionalista, que agrupa a partidos y organizaciones maoístas en el mundo. No sería raro que ellos manden su delegación, porque Sendero era parte de este organismo internacional y aportaba $20,000 anuales como socio, o sea, del Movimiento Revolucionario Internacionalista. Entonces, esta primera reconstitución es de la década del 60 hasta el inicio de la lucha armada. La segunda reconstitución ha empezado después de la captura de Guzmán y va a terminar en el Congreso. Entonces ellos van a decir, bueno, nos quedamos con marxismo, leninismo, movimos pensamiento Gonzalo, que eso de pensamiento Gonzalo viene del primer Congreso. Antes de eso era pensamiento del presidente Gonzalo. Ahora es pensamiento Gonzalo. ¿Nos quedamos con eso o cambiamos? Lo lógico es que se van a quedar con eso, porque nadie puede desarrollar, nadie ha podido desarrollar la parte de economía, política, social, militar, que es para que sea una doctrina, ¿no? Como marxismo, filosofía. Se ha oído un corte. Grandes campos tienen que desarrollarse. Y Guzmán estaba abocado a esto, que justamente, a elevar el pensamiento mao-zedong al maoísmo. Y ahora es el pensamiento Gonzalo. Lo que va a pasar es lo siguiente: como él ya murió, él desarrollaba el pensamiento Gonzalo. Al morir él, también van a enterrar el pensamiento Gonzalo en su tumba, porque no hay nadie que va a desarrollarlo a su nivel, ¿no? Por eso te digo, estos líderes maoístas son insustituibles, ¿no? No hay nadie que esté en su nivel. No obstante que pueda haber uno que tenga formación ideológica política, pero muy difícil que pueda desarrollar el pensamiento Gonzalo. Con él ha muerto prácticamente el pensamiento Gonzalo, o va a morir, está agónico, ¿no? Yo te quiero preguntar, em, ¿de dónde proviene el financiamiento de estos grupos? Hay probablemente algunas ideas que tengo, ¿no? Puede ser em, el narcotráfico, pero también proviene de estas organizaciones de izquierda internacionales, de otros gobiernos extranjeros. ¿Qué información para ti es lo más... hay mucha especulación, ¿no? Pero ¿eso es todo verdad? Para ti, de lo que sabes, ¿cómo funciona? Mira, en una reunión que tuvo el líder con varios dirigentes, eso que estaba escrito, o sea, todo lo que hacían ellos se escribía y se grababa. Llega un momento en que él dice, ese dinero del Guayaga, que quede allá. Como decir, bueno, el grupo del Alto Guayaga estaba ligado al narcotráfico, recibían cupos, que eso ya ellos lo manejan. Por eso que estaba muy preocupado del sustento ideológico político de ese grupo del BRAI. Crecía en cantidad, pero no en calidad. O sea, esa gente era extraída o conseguida de los traqueteros, o sea, de los que estaban ligados a la actividad en el narcotráfico.
los traqueteros, los que sembraban coca. Entonces crecía en cantidad. El Alto Guayaga llegó a tener casi 800 integrantes del ejército en el año 88. Ahora, él decía, que eso quede allá. Pero sí, lo que hace Manuel, eso sí es producción. ¿Y quién era Manuel? Luis Alberto Arana Franco, que le daba casi $30,000 mensuales de la Academia César Vallejo para que él pueda pagar la alquiler de la casa, comer, bueno, y comprar útiles, todo lo que necesitaba, que con eso dinero le alcanzaba. Y eso es porque el maoísta, hay que saber cómo piensa, cómo siente, cómo actúa. El maoísta se basa en los planteamientos de Mao Zedong, que decía que el ejército de nuevo tipo debe tener tres actividades: combatir, hacer acciones; producir, generar sus propios recursos; y movilizar, que es la captación de masas. Entonces, los senderistas no vas a verlos saltando un banco, por ejemplo, como hacía el MRTA, ¿no? O secuestrando para conseguir dinero. Ellos, no, ellos producían desde la apoyada, las actividades culturales, la venta de libros, y igual en nacional e internacional. Y todo ese recurso lo utilizan ellos en su organización. Ese es el detalle que a veces muy poco conocen, ¿no? Claro. Yo le quiero hacer una pregunta. Em, para usted, Sendero Luminoso está en Palacio de Gobierno. Yo pienso que Sendero está en el gobierno, y está en el palacio. ¿Ya? El pensamiento de Gonzalo ya se sentó en la silla de Pizarro, ¿no? Porque Castillo ha sido promovido por el CONARESUT, el Movadef y FENATEC. Todo ese Sendero son expresiones de Sendero de la nueva fracción roja, seguidores de Guzmán. A él lo han proyectado para que gane, o sea, por eso es que él está obligado a cumplir con darles la cuota de poder y cumplir con sus promesas de campaña, posiblemente, porque ya ese cierre del penal militar de la base naval del Callao debe ser parte del compromiso que tiene el gobierno con Sendero Luminoso, porque esa es una aspiración que tenía Sendero del año Claro, 2000 aproximadamente. Cerrar, y claro. no lo lograban, no lo lograban, ya lo han conseguido fácil, pues, ¿no? Entonces, el otro objetivo es la amnistía general y conseguir la reforma de la Constitución, porque ahí se van a tirar todas las leyes antiterroristas que les perjudican. Por ejemplo, la apología al terrorismo va a desaparecer con la nueva Constitución, con la reforma. Hay una ley que le afecta también la contratación de maestros con proceso y condena por terrorismo, también que no deben ser contratados en magisterio, también les perjudica. Toda esta ley se la van a traer abajo con la nueva constitución. Por eso que están desesperados por conseguir la reforma de la constitución y están haciendo una actividad profusa, no solamente acá, sino en provincias. Se nota que las radios, por ejemplo, de provincias, deben haberle dado ya un billete, están haciendo propaganda muy fuerte para la firma de la nueva la Asamblea Constituyente. O sea, y también los congresistas de Perú Libre van a lugares, asentamientos humanos, comedores populares, ollas comunes, le dicen, bueno, te vamos a dar el bono y alimentos, pero firma, ¿no? O sea, están haciendo, y esta escuela política que está llevando a cabo de manera provocativa y descarada Guillermo Bermejo, que son escuelas populares de captación de masa de jóvenes, también al final llevan sus listas para que firmen los adherentes para la reforma de la Constitución. O sea, porque si no logran reformar la Constitución, no van a poder alcanzar sus objetivos de lo que se conoce como el socialismo del siglo XXI. Porque actualmente lo que han conquistado el poder son dos movimientos, ¿no? Que han coincidido en un punto. El movimiento chavista, cuya expresión es el Perú Libre, Vladimir Cerrón y Guillermo Bermejo, y Sendero Luminoso, cuya expresión es Movadé, Conal Sur. Claro que uno dice, pero Sendero Luminoso metido en campaña, en el poder, es que justamente ellos utilizan otras formas de lucha que las masas han creado y se aprovechan de la debilidad de la democracia para conquistar el poder, ¿no? Claro. Y conseguir lo que ellos, digamos, han venido
bregando hace tiempo. Por ejemplo, el Movadef quería convertirse en partido, ¿no? Y no les permitían, hasta en 2 oportunidades, y utilizaron otro organismo que se llama el FUDETA, el Frente de Unidad de Defensa de los Pueblos Peruanos, que son hermanos gemelos con el Movadef. No consiguieron eso, pero ahora sí lo pueden hacer porque ya el FENATE, que es la nueva versión del Movadef con ADESUTE, ya está inscrita en el Ministerio de Trabajo y la proyección es convertirlo en partido. O sea, para participar en las elecciones de octubre del año entrante, municipalidades y regiones. Y Y esa es eso, la aspiración de Sendero. eso me lleva a una pregunta concreta. Iber Maraví, que aprobó la creación del FENATE Perú, ¿para ustedes se puede decir ya que es senderista o sería difamarlo? No lo sé. De Iber Maraví, en el año 80-81, se escuchaba en Huamanga, Ayacucho. Yo estaba allá trabajando con un grupo de la División de Policía Antisubversiva, que era la embrión de la DINCOTE, DINCOTE aparece como dirección en el año 83, cuando se le eleva, pero el embrión de DINCOTE era una división de policía antisubversiva que dependía de seguridad del Estado, y nos mandaron a Ayacucho para reforzar la investigación del Departamento de Terrorismo, Antiterrorismo de Ayacucho. Y de ahí conocimos a quién, a Edilau, a su enamorado, que era Orestes González Urriola, Orestes Urriola González, que después participa en el atentado Tarat del año 92. Había Crescencio Sáenz Román, camarada greco, que después participa en el asalto, en la incursión al local de acción popular en 1993 en Lima. Así como él estaba, pues, estaba el tío incluso de Iber Maraví, que era Víctor Washington Olarte Espinosa, que dirigía las escuelas populares en el año 79, antes del inicio de la lucha armada. Y no ha habido Iber Maraví. No ha habido, se le coloca cuando son sindicados por otros. Él era sindicado por dos, que terminaron en la cárcel y se fugaron en el año 82, el 2 de marzo. Uno de ¿Qué, ellos era Alfredo Silvera Flores, creo. sí, Se qué quiere fugaron. decir con sindicado por otro? O sea, habían dos que los indicaban como integrante del destacamento, incluso daban detalles de cómo él participaba en las acciones, que en una vez un atentado, él se adelantó y la bomba Molotov le quemó el pie a otro fulano de su destacamento, y que se reunieron en su casa de Iber Maraví junto con Orestes González Urriola, y había otro Carlos Chávez también, creo que era uno que murió en la fuga. Y él daba clases de manejo, debe ser en ese momento, de bomba molotov, porque es lo que estaban ellos utilizando. Esta generación de terroristas del año 80-81, yo le llamo la primera generación de terroristas, o la primera camada. Tenían 18 años, 16 años, 17, no llegaban a 20 años. O sea, la primera camada de terroristas. Muchos de ellos han crecido, han desarrollado, han participado en otras acciones, murieron también en enfrentamientos. Cuando se escapan del penal, se escaparon 70 aproximadamente. Edi Lagos, se escapó Orestes Urriola González, Crescencio Sáenz Román, 70 terroristas que luego han venido muriendo en enfrentamientos, y otros se vinieron a Lima y siguieron actuando, ¿no? Lo que pasa es que Iber Maraví estaba como no ha habido. Por eso Se le se salvó. buscaba, se le buscaba, y entonces él lo que hizo es escapar de la zona, ¿no? Y después se traslada a Ica, creo. En Ica estudia Derecho y Claro. Docencia. Y luego vuelve el año 2004 a Ayacucho a hacerse cargo o sea, fundaron el CONARE, SUTE, Huamanga,
y también del Frente de Defensa de los Derechos del Pueblo, pero de Huamanga, donde se le ve también a él. O sea, él no ha dejado de pertenecer al Sendero. Por eso es que cuando ingresa como ministro, la primera acción que hace es reconocer a FENATEC. El FENATEC es Sendero. Claro, y eso me lleva a darme, a que la gente se dé cuenta también que estos grupos funcionan como argolla, ¿no? Para que tú puedas ser amigo o trabajar en conjunto con estas personas, de alguna manera ya tienes que tener un cierto filtro. O sea, su tío, como dices, era ideólogo de Sendero Luminoso, su cuñado fue autor de la masacre de Bucaramanga. Estar en ese entorno, de alguna manera, implica, pues, avalarlo, ¿no? En cierta forma. O sea, son como familias que se involucran en Claro, conjunto con este tú, tipo de ideas. tú has dicho bien claro. O sea, en Sendero hay familias tradicionales senderistas que desde el papá, el hijo, el nieto han estado metidos y te nombro algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, en Lima, en los Chávez Díaz. El mayor es Juan Orlando Chávez Díaz, que salió de cárcel y tuvo como 20 años más o menos, y ahorita está metido en Movadef. Se le ha visto en las marchas. Después de él viene otros, Alcibiades Chávez Díaz, que falleció en el frontón. Nosotros lo agarramos el año 83 en Lima, era un mando militar. Después hay otra mujer, el nieto, o sea, hay toda una generación de los Chávez Díaz. En Ayacucho también están los Cruzá Cárdenas. O sea, está Raúl Cruzá Cárdenas, Johnny Cruzá Cárdenas, o sea, desde el papá, el hijo, el nieto. Igual sucede con los Olarte, pues. El Olarte Espinosa, su tío, Iber Maraví, Olarte. O sea, son familias, porque todos son ayacuchanos. Claro. Esas son familias tradicionales senderistas. Sí, y es por eso que de alguna manera personas que han seguido, como tú, el senderismo a lo largo de todo su proceso, pueden darse cuenta de la gravedad de quienes han sido nombrados en el gabinete, ¿no? De, no es una especulación, sino que Sí. uno conecta a partir de ver determinados rostros que hay una intencionalidad y que hay un grupo concreto que está controlando el aparato público, ¿no? Claro, el problema está que estos que son filosenderistas y senderistas, cuando llegan al poder, tienen lo que se llama el odio de clase, ¿no? O sea, no les gusta las Fuerzas Armadas, no les gusta la Policía Nacional, porque lo consideran reaccionarios, contrarrevolucionarios y sostén del viejo y caduco Estado. O sea, así lo tratan a los policías y a los militares. Entonces la tendencia es que si ellos logran su asamblea constituyente es desaparecer a la policía, principalmente a la policía y a la Fuerza Armada, darle, como está sucediendo en Chile, ¿no? Donde quieren eliminar los carabineros para crear una fuerza de naturaleza civil, ¿no? Uh -huh. Igual puede suceder acá en el país y comienzan a restañar los hechos más resaltantes de muertes que ha habido donde han participado militares, principalmente militares, ¿no? Y eso es lo que están haciendo para levantar estos temas y haciendo ver de que el Estado era genocida, porque ese es el planteamiento que utilizaba Sendero. O sea, el Estado es genocida, nosotros hemos tenido algún desborde de la guerra, producto de la guerra. Si ambos hemos tenido problemas, vamos a hacer la amnistía general, sin vencedores ni vencidos. Ese es el argumento, ¿no? Y comienzan a Exacto. levantar los temas, los hechos que han cometido los marinos, los militares, las desapariciones, o sea, comienzan por ahí a querer lograr, por ejemplo, ellos tienen como intención desmilitarizar la zona del BRAE, pero no te lo dicen así directamente, o vamos a retirar a los militares, lo dicen de otra manera, por ejemplo, lo hacen también. En el presupuesto presentado para el año 2002, han reducido de 111 millones que le daban a la lucha contra el BRAE a 53 millones. Esa reducción de casi la mitad de millones, el presupuesto va a ocasionar
de que si habían 20 bases contrasubversivas, ahora van a haber 10, porque no van a poder mantener la logística de recursos humanos, porque el presupuesto ha sido reducido a la mitad. Si hacían unos 20 vuelos semanales, ahora van a ser 5 vuelos. O sea, hay otra forma, cómo reducir lo que ellos quieren hacer. Cuidado con él. Sí, claro, usted comentaba, pero el objetivo entonces es desmilitarizar el Braem para tener una fuente de ingresos para estas personas y poder seguir de alguna manera, como el maoísmo menciona, tener sus propias fuentes de ingresos para poder seguir ganando poder. Ese es el objetivo, convertirnos en un Mira, narcoestado como en Venezuela. así como han hecho un pacto con el grupo de Sendero, cuyo líder ya falleció, para conseguir algunos objetivos como el cierre del penal, la amnistía general. Existe también otro pacto con el grupo del BRAE. Ese grupo del BRAE ha logrado articularse al movimiento chavista y para eso ha sido un rol muy importante, ha tenido Guillermo Bermejo. Él ha entrado 2 veces al BRAE. Bermejo es un articulador, aparte que es senderista también, y emergetista, él está metido en todo. Este grupo del BRAE ha aportado, incluso se tiene conocimiento, ha aportado dinero para la campaña y para la constitución del Partido Perú Libre, así lo dicen los informantes, cerca de 2 millones. Y cuando se dio la campaña en su segunda vuelta, ellos salieron a hacer prácticamente, a conminar y amenazar: si votabas por Keiko Fujimori, te vamos a considerar un traidor. Si son 2 candidatos, es lógico que estén a favor del otro, pero Castillo. Ahora este grupo está en tregua, o sea, no se escucha acciones, ¿no? Porque están esperando el resultado de lo que seguramente le han prometido. ¿Cuáles son? 3 cosas: expulsar a la DEA, que se vaya a la DEA, como hicieron en Bolivia y Venezuela; legalizar el cultivo de la hoja de coca para que no haya erradicación; y demilitarizar la zona. O sea, si se logran esos 3 objetivos, este grupo se convierte en el más grande cartel en Latinoamérica en narcotráfico. Está en ese camino y se van a expandir, ¿no? Claro. Ese es el favor, el apoyo que seguramente le van a brindar por haberlos apoyado en la campaña, ¿no? Y, y quisiera entender también, entiendo que prácticamente los únicos productores de hoja de coca somos Bolivia y Perú, ¿no? Entonces, en realidad, el cartel de Venezuela, que también maneja la droga a través de altas jerarquías militares, el cartel del Sol, recibe la droga del Perú, probablemente. Entonces, entrarían a controlar de alguna manera una porción importante de la ruta logística, ¿no? Claro, actualmente la cocaína que se sale del BRAE se dirige principalmente vía Bolivia, ¿no? Hacia Veneta vienen y se llevan la cocaína, porque allá en Bolivia no está la DEA tampoco, no hay un Claro, control. ya la sacaron, la sacó Evo Morales Claro. hace muchos años. Y la tendencia de estos gobiernos que se ve en Venezuela es que mañana más tarde los generales, los gobernantes se convierten en narcotraficantes, ¿no? Los más grandes traficantes en Venezuela son los generales. Tal cual. Y quiero terminar con una pregunta que quedó pendiente de lo anterior. Perú Libre, la bancada de Perú Libre estuvo en contra de la ley de los restos de Abimael Guzmán, ¿no? Que en realidad es una ley para todos los altos mandos, perdón, los condenados por terrorismo y traición a la patria. Sin embargo, a pesar de que la bancada estuvo en contra, que ya me dirá si es que eso les evidencia su favoritismo por Guzmán, pero por otra parte sorprende que Pedro Castillo haya aprobado la ley, ¿no? Sin ninguna observación. ¿Qué pasó? No quiso evidenciar tampoco tanto su vínculo con Abimael. Están como un poco jugando a qué tanto pueden mostrar realmente sus preferencias, ¿no? Me da la impresión, controlando la opinión pública de alguna manera, ¿o no? Claro, es lógico
que haya firmado, porque el escándalo era grande. O sea, en este momento que tenga un ministro senderista y otro apologista del sendero, que es el primer ministro, ya le genera un problema. Ahorita Ujú. ya le está generando un problema. Se está abocando más a estos temas de defenderse y descuidan las partes esenciales de un buen gobierno. O sea, los temas principales no se abordan. Alguien le ha dicho, mira, salgamos de una vez de este problema porque no se puede gobernar de esa manera. Entonces, lo ha hecho ya ante las circunstancias, Claro. pero Y no hay que decir, bueno, él es antiterrorista, porque si fuese así ya lo hubiera votado hace tiempo ahí, Benaví. obviamente. Y es más, para usted, Castillo realmente quiere gobernar o lo único que está buscando son fines políticos y hacer como que gobierna y controlar las papas calientes hasta que la nueva constitución les permita perpetuarse en el poder. Claro, y él tiene un ideario, un programa que viene de Vladimir Serrón, que incluso está en internet, uno lo puede leer, ¿no? Ese Ujú, ideario lo van a llevar a cabo, pero ¿qué pasa? Nuestro país no es igual que Venezuela, que Bolivia, pues tiene sus características peculiares. Por ejemplo, acá hemos tenido 20 años de un terrorismo letal, sangriento, y las heridas todavía están abiertas, pues, ¿no? Si tú nombras a un fulano que tiene antecedentes por terrorismo como ministro, la gente se aleona, ¿no? sí, Y recuerda, son golpes a la memoria, ¿no? Eso no, ese terrorismo letal no ha tenido ni siquiera Colombia, por más que haya tenido la FARC, ni siquiera Bolivia. era otra cosa, claro. Claro, entonces, y sobre todo que el país está dividido, pues, ¿no? Eso lo vimos en la campaña. Hay 50% y 50% y ahora cada vez se reduce más la aprobación de Castillo. No sé, porque vemos que todo sube, el mercado es un buen termómetro para ver cómo se está gobernando. El dólar sube. Donde Ujú. tú vayas, hay gente que se arrepiente por haber votado por Castillo, ¿no? Y si han votado, no te dicen, yo he votado. Tú dices, oh, y fíjate, Poco oh, tarde, ¿no? tú votaste. Pues no, no, yo no he votado. Nadie acepta ahora que ha votado por Castillo. Pero la gente más pobre es la que siente a las finales, pues, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Generar lo que se llama el asistencialismo social, ¿no? O sea, empobrecen la población para que después dependan de ti. Tú le das dádivas, bonos, y lo acostumbras, ¿no? Ese es Claro. el socialismo. Y si opinas en contra del régimen, te quito el bono. Si es que eres funcional al poder, entonces te doy bono. Si no, no comes. Y así controlan a la gente en Venezuela, ¿no? Es exactamente la Claro, misma. y crean una población rebaño, que se conoce población rebaño. Están esperando las dádivas, nadie se esfuerza o se supera por ser mejor, y hay un miedo a la libertad, como se llama, pues, ¿no? Porque Ujú, tú esperas que te den tu bono, y ellos manejan porque tienen el poder, tienen dinero, y ahora manejan los órganos de inteligencia, la información. Entonces mañana más tarde van a perseguir a todos los opositores, y si hablas mucho, te cancelan la licencia o te mandan a la cárcel. Y es igualito, lo que ha pasado en Venezuela se va a repetir acá. Pero como te digo, el pueblo peruano es diferente al boliviano. Es tranquilo el pueblo peruano, pero cuando le chocas con su bolsillo, ahí sí, cuando Maquiavelo decía, el príncipe que pierde el cariño del pueblo está perdido. Y si alguien lo va a vacar, va a ser el mismo pueblo. yo espero que sí, realmente. Muchas gracias por esta entrevista. La verdad que ha sido muy explicativa y muy instructiva. Hay un montón de detalles que yo no conocía y en verdad te agradezco mucho tu presencia con nosotros. Gracias a Eh, ti, siempre a tus órdenes. Cuando quieras me llamas. Gracias. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias si llegaron hasta aquí. Esta entrevista ha sido un poco más larga, pero creo que valía la pena. Y síganos todos los domingos y si les gustó este contenido, no se olviden de darle like y darle a la campanita para siempre recibir el contenido de reporte. Muchas gracias y buen domingo.
Buen domingo, nos Gracias. vemos.